Volvemos a nuestra realidad, hablando de esta decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia. Había una ley por la que no se permitía una autoasignación privilegiada, hay que decir, de uso de combustibles. Pero esta ley quedó sin efecto ayer mediante una decisión tomada en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial suspende el artículo de la Ley 6.954/2022, que prohíbe la asignación de combustibles a las autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado y de los organismos y entidades del Estado. Con esta decisión, los ministros del Poder Judicial podrán asignarse cupos de combustibles y se abre a la posibilidad de que desde el Congreso también se accione para autoasignarse este beneficio extraordinario, como ya se pretendió el año pasado durante el estudio del proyecto de ley del Presupuesto General de Gastos del año 2025. Además, se suspenden 6 artículos de la Ley 7021/2022 de suministros y contrataciones públicas y 6 artículos del decreto 2264/2024 que reglamenta esta ley y el artículo 1 de la ley 6900/2022 por el cual se implementan medidas transitorias de contingencia para la comercialización del diésel, gasoil tipo 3 y nafta 93 octanos por Petropar a través de su red de estaciones de servicios y se establecen medidas de racionalización del gasto público. Y esto obviamente sienta ya un precedente para lo que podrían implicar otras acciones de otros poderes. Fiona Aquino tiene ya más detalles de lo que dicen en el Congreso Nacional. Fiona, te escuchamos. ¿Qué tal, Jenny? Es así porque tuvimos posturas diferentes en el Congreso Nacional esta mañana. Por un lado, la senadora Celeste Amarilla, que calificó este hecho como algo completamente inaudito, como un atropello y como una bofetada más para la República. Ella fue bastante dura al referirse a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que cuando se aprobaba en su momento el Presupuesto General de Gastos de la Nación, se ponía taxativamente que entregar cupos de combustible a las autoridades estaba completamente prohibido. Sin embargo, lo que hace la Corte es hacer lugar a su propia medida cautelar. El representante legal de la Corte entrega esta acción y finalmente son ellos mismos los que definen y dan lugar a esta acción que les permite a ellos tener nuevamente el acceso a los cupos de combustible, pero también a muchísimas otras medidas, teniendo en cuenta que básicamente suspendieron la vigencia de ciertos artículos. Es por eso justamente que la senadora Celeste Amarilla hacía una crítica fortísima al respecto. Escuchemos lo que decía la senadora Celeste Amarilla. El daño irreparable que les causa dejar de cobrar combustible fue resuelto en 24 horas. Ellos accionaron contra otro poder del Estado. Ellos accionaron contra el Poder Legislativo que hizo el presupuesto y el Poder Ejecutivo que aprobó ese presupuesto y van a hacer lo que quieren vía medidas cautelares y vía acciones de inconstitucionalidad. Pero encima fueron juez y parte, senadora. Fueron, claro, son juez y parte en ese sentido. Claro, por eso salen tan rápido. Ellos le ponen al abogado de la Corte y ellos como Corte aprueban lo que su abogado les plantea. Es inaudito, pero yo no sé por qué ya no se les declara nomás superpoder y que ya ni revisemos su presupuesto y que ya ni hagamos su presupuesto y que ya se les libere la plata que ellos quieren. Pero esto es una locura, esto amerita que la Corte hoy mismo haga una conferencia de prensa y explique qué quiere con eso, qué se creen que son. Encima, los tres mejorcitos no firman eso. O sea, ya no sé, me asusta porque Benítez Riera, Martínez Simón, Víctor Río, es la gente para mí más confiable de ese cuerpo y esos son los que firman esto. Esto es un atropello a los dos poderes del Estado, al legislativo, al ejecutivo. Esto es casi un autogolpe. A ver, yo mando y yo vía medidas cautelares y vía acciones de inconstitucionalidad que yo mismo voy a resolver, yo voy a plantear, yo voy a resolver y voy a gastar la plata que quiero. Esto nunca se dio, ni con Stroessner.
Lo que decía entonces la parlamentaria criticando a los ministros de la Corte. Y hablábamos de posturas diferentes porque hablábamos también con algunos representantes del oficialismo, en este caso líder de bancada, el senador Natalicio Chase, que es lo que él se limitaba a decir, que no estaba muy interiorizado en la cuestión, pero que consideraba que es una medida administrativa y que básicamente los ministros tienen la potestad de hacer esta modificación. Y de hecho, él iba más allá y decía que ellos directamente no se meten en este tipo de asuntos, ni siquiera teniendo en cuenta que finalmente suspendieron la vigencia de artículos que ellos habían sancionado y que posteriormente el Poder Ejecutivo había promulgado. Escuchemos también lo que decía el senador Natalicio Chase. Yo creo que el tema de cupo y combustible y esas cosas son atribuciones administrativas de cada poder y de cada institución, pero hay que ver cómo es la modificación, si es una reprogramación, si es una ampliación. Puede utilizar esos gastos superfluos. Y depende, el presupuesto es del Poder Judicial, ellos son responsables de sus gastos, no solamente sean superfluos o no, para todos sus gastos son responsables en la ejecución. Tienen remuneraciones extraordinarias justamente porque ocupan los cargos más altos dentro del Poder Judicial y aún así suspenden estos artículos para que ellos puedan beneficiarse con estos cupos de combustible. ¿No es exagerado ya un abuso propiamente, senadora, a su criterio? Y nosotros no podemos juzgar lo que hace otro poder del Estado, seguramente juzgarán las entidades competentes y la opinión pública.